Antes de empezar el video, aclaro que van a haber spoilers de Avengers Endgame y las películas de Spider-Man. Como muchos sabrán, Marvel cerró una etapa con Avengers Endgame, la película que define todas las historias que se estuvieron armando y las películas que tuvieron que hacerse para meter más personajes antes de que sea tarde y nadie entienda la orgía de superhéroes que se iba a armar. La película está buena, pero lo que uno se pregunta después de verla es, ¿qué van a hacer ahora? ¿Hacer una película de la Viuda Negra? Bueno, sí, la van a hacer, pero fuera de joda, parece que se vienen películas interesantes y que existen por presentar una historia y no para poner una escena post créditos donde sale Thanos, porque al menos yo sentía así las películas anteriores a Infinity War y Endgame. Se sentían como películas que se hacían para justificar la existencia de un personaje en el gran crossover. Un claro ejemplo de esto es Capitana Marvel, que solo llega al final de Endgame para salvar a todos y está justificado porque tuvo su propia película. Y no es como si llegara de la nada a salvar a todos y su existencia se reduce a una simple escena donde salva a todos en la película que nos va a hacer ganar millones de dólares. Pero bueno, no venimos a hablar de eso ahora. Venimos a hablar de Spider-Man Far From Home, o Lejos de Casa, que es la primera película de Marvel que tenemos después de Endgame. Y es mala. Y no mala en un sentido de que es una porquería y la odio y todo eso. Porque más allá de decir que no es trascendental, es mediocre y un mero producto de entretenimiento, la película no funciona por dos problemas muy básicos que arruinan la experiencia. Una historia cliché y los personajes. Para empezar a hablar de la historia hay que entender primero cómo escribir a Spider-Man en un universo de dioses. Es decir, cómo puedo introducir a un superhéroe adolescente de clase media en un universo donde se combaten alienígenas que quieren destruir a la Tierra o a un alienígena que quiere matar a la mitad de la población. Mi punto con esto es que la audiencia está acostumbrada a historias de gran magnitud en este universo. Están acostumbrados a grandes explosiones, destrucción urbana y a peleas que destruyen una ciudad entera. Entonces en el caso de que hagas una historia donde Spider-Man combate a un vendedor de armas, no suena tan genial o trascendental en este universo en el que estamos acostumbrados. Aunque la primera película haga un buen trabajo con esta idea, nosotros pensaríamos, los Vengadores pueden destruir a este tipo en 2 segundos. ¿Cuál es la amenaza acá? Además teniendo en cuenta que... Y por más que en la película esto sea un chiste, es verdad. Este personaje ya estuvo en el espacio y combatiendo alienígenas en una guerra gigante contra Thanos. Así que regresarla a una historia humilde, entre comillas, por decirlo de alguna forma, no tendría sentido. Y la misma película lo dice. Entonces optan por meterlo directamente a trabajar con Nick Fury. Algo que de por sí cambia cómo veo al personaje desde mi perspectiva. Porque yo siempre lo entendí como un hombre solitario que trabaja con sus propios recursos e inteligencia. A mi parecer lo hacía más interesante eso. Y la primera película se esfuerza mucho en intentar hacerlo parecer así. Y funciona un poco. Pero en esta película no. Por ejemplo, para hacerlo parecer nerd o inteligente, ¿no? Entre comillas, literalmente usa remeras que lo deberían hacer parecer un amante de la física, pero con este tipo y la facha que tiene es como agarrar a esta mina, ponerle una remera que diga amo los videojuegos y todo el mundo creyera que de verdad esta mina es fanática de los videojuegos. Simplemente no te lo crees. Y con este Peter Parker pasa eso. Más que nada cuando lo pones al lado de un gordo y la chica que le gusta es esta. Se supone que él debería ser el gordo feo y sus amigos y la chica que le gusta, la gente linda. De esa forma me creería más el papel de nerd que está haciendo este pibe. Y no digo que le pongan anteojos y una camisa blanca, pero se entiende lo que digo. Igual eso lo vamos a ver cuando hable de los personajes y cómo se relacionan entre ellos. Siguiendo con la historia, es muy cliché. Específicamente utilizan el cliché de este tipo que llega de la nada y dice que se acerca a un enemigo y nos va a ayudar a derrotarlo, pero en realidad él está atrás de todo esto. Y si se ponen a pensar, se copiaron del villano de Los Increíbles. Y estoy hablando del personaje de Síndrome. El tipo ese que quería hacerse ver como un superhéroe controlando a sus propios enemigos, simulando que peleaba con ellos cuando en realidad él estaba controlando todo eso. Bueno, lo mismo pasa con el villano de esta película. Solamente que tiene mucha más plata y un montón de nerds en computadoras trabajando para él sin ningún motivo en específico. Creo que porque odian a Tony Stark o alguna mierda así, que en la verdad ya para el momento que estaba viendo la película no me importaba. Además, las motivaciones del villano son las mismas que las de la primera película, el que está interpretado por Michael Keaton. Ambos son dos tipos que tenían un trabajo y lo pierden por culpa de Tony Stark. Y bueno, en la primera película funcionaba. Michael Keaton en parte es una de las razones, porque es un gran actor. Pero acá no funciona porque estás repitiendo lo mismo de la anterior película y ni siquiera te dan tiempo de procesarlo porque te lo explican todo en una escena recontra forzada en 10 minutos, donde te quieren hacer asimilar las motivaciones del villano en 10 minutos, mientras introducen a los tipos que lo ayudaban, que son los extras de las anteriores películas.
Es como si se hubiesen sacado del culo a todos esos personajes. Y lo peor de la película, que para mí es algo que no es tan obvio como las cosas que mencioné anteriormente, es la sombra de Tony Stark. La película deja muy en claro que Spider-Man es un individuo y que no tiene que ser el próximo Iron Man y toda esa pelotudez. Pero la película da un mensaje hipócrita, porque tanto como su villano y su historia ocurren por un regalo que Tony le deja a Peter después de morirse. Unos anteojos que controlan armas, porque tener un traje millonario no era suficiente, ¿no? Peter necesitaba anteojos que controlan la vida misma. Pero no importa. Mi punto con esto es que la película deja en claro que Peter no va a reemplazar a Iron Man y que tiene su identidad propia. Lo cual estoy de acuerdo y pienso que debería ser así. Pero nos dice eso mientras toda la película en sí pasa por Tony, por un regalito que dejó después de su muerte. Es decir, hasta estando muerto el tipo sigue controlando las películas de Spider-Man. Es hilarante. Y tampoco hablemos de la escena donde Peter está usando los hologramas a lo Tony Stark y ponen la música de AC/DC. Recuerden que esta es la película que nos dice que Peter no es Tony Stark. Pero 20 minutos después te ponen música de AC/DC como en las películas de Iron Man y a un Peter Parker manejando tecnología millonaria y armando trajes, usando el mismo guardaespaldas que tenía Tony. Pero no, gente, Peter Parker no es Tony Stark. También hay una escena donde un Iron Man muerto persigue a Spider-Man. Bueno, esa escena define perfectamente para mí el problema de este Spider-Man. En esta película, los errores de Tony en vida persiguen a nuestros personajes y a la identidad de Spider-Man como un individuo único y un superhéroe que se hace valer por sí mismo, porque es un hecho que no lo hace. Esta película le chupa las tetas a Iron Man y solo por eso existe, y hacer esto con un personaje muerto me parece una tremenda estupidez. Es decir, si lo mataron es porque se supone que no van a exprimir más nada de él, pero no. Vayamos por lo seguro, la gente quiere a Iron Man, vamos a darle eso, ¿no? Y puedo respetar que a las personas les guste este concepto de Spider-Man con una relación padre-hijo con Tony Stark. No es nada nuevo porque en los cómics esto ya se hizo. Pero si esto genera un problema a nuestro personaje principal, no veo el motivo para hacerlo. Esta relación le quita protagonismo a Spider-Man, y por sobre todo su grandeza y forma de hacerse valer por sí mismo, porque sabemos que este héroe tiene una historia y personalidad interesantes. Para finalizar con el apartado de la historia, todo se resuelve con un Deus Ex Machina, o sea, una solución sacada de la nada, donde Peter utiliza su sentido arácnido para derrotar al villano. Aunque este poder se introduce al principio de la película, se deja muy en claro que Peter no sabe cómo usarlo, y en ningún momento de la película se lo ve entrenando o practicando ese poder, por eso lo considero un Deus Ex Machina. La historia es mala y aburrida, y esto teniendo en cuenta que Spider-Man tiene grandes cómics y personajes que se pudieron haber utilizado. Y si se acuerdan bien, en la primera película tiene una escena post créditos donde nos deja un villano interpretado por Michael Mando, lo cual opino que hubiese sido 10 veces mejor que este tipo, pero por razones desconocidas no fue el villano de esta película. Pasando al apartado de personajes, voy a explicar por qué absolutamente todos fallan y no son interesantes, excluyendo a Peter. Primero miremos a los secundarios. No voy a hablar del tema de la inclusión, porque no hace falta decir que estos personajes no funcionan porque su aspecto físico no es fiel al de los cómics. Su interpretación es mala. Quiero empezar por el personaje de Flash, empezando desde que su adaptación es un asco, y sí, me estoy quejando de su aspecto físico, pero este tipo se supone que es el que hace bullying a este tipo. O sea, si hubiesen puesto un negro musculoso y fachero tendría más sentido. Pero no, simplemente no tiene sentido, y más allá de eso su personaje no tiene otra función más que dar su ubicación haciendo videitos en Instagram, siendo un estereotipo de influencer, y sí, odio esa palabra pero la uso porque no sé cómo describir lo que hace Flash. Su personaje es la excusa para que en unos momentos de la película los héroes sepan a dónde ir o dónde está el peligro. No diría que es un desperdicio de personaje, pero ¿por qué ponerle el nombre de Flash Thompson? Si el personaje iba a ser un recurso argumental, tanto como en la primera película o en la segunda, ¿por qué simplemente no ponerle otro nombre? Otro personaje es Ned, el amigo de Peter. Es un estereotipo de amigo freak y todo eso. Y en la primera película cumplía el rol del tipo en la silla, lo cual estaba bueno y su personaje aportaba a la trama y ayudaba al personaje principal. Pero en esta película es un chiste el personaje. Solo lo metieron para hacer el chiste de que se pone con esta chica rubia y es gracioso porque un gordo consiguió una novia. Bueno, en esta película no ayuda a Peter, solo está ahí para ese chiste de mierda que no da risa. Y finalmente el personaje de Zendaya, MJ, que en realidad se llama Michelle, pero le decimos así para que los fans entiendan la referencia. Este personaje me molesta porque aunque entiendo lo que quieren hacer, o sea, digamos la idea, dejar de hacer la típica rubia tarada y hacer una chica rarita con personalidad. Los problemas son estos. Primero, no entiendo cómo un tipo como Peter Parker, y ojo, hablo del Peter de esta película, no de este o este, porque esos sí son nerds y raritos.
No entiendo cómo este tipo se podría interesar en una chica tan fría y edgy. Solo falta que diga vivimos en una sociedad machista, porque su personaje es un estereotipo de chica fea, barra rara, barra feminista argentina. Can we go already? Because I was hoping to get in some light protesting in front of one of the embassies before dinner. So. Protesting is... Y sí, lo digo por esa frase que tira en la primera película, pero en fin, no entiendo cómo Peter está interesada en esta tipa. O sea, sí lo entiendo, pero no lo desarrollan. Solo dice, ay, esta chica es rarita y me gustan las chicas raras. Igual si se ponen a pensar es solo un producto estandarizado de chica rara moderna. El problema es que no le pusieron una remera que diga soy rara, así hubiese sido más creíble. Pero hablando en serio, su personaje es malo. Es un interés amoroso que no aporta nada, es socialmente incómodo y a veces me da vergüenza cuando intenta hacerse la sarcástica o cuando dice literalmente, y cito, no me importa herir los sentimientos de las personas. Es que en serio, podría buscar frases del señor sarcasmo y estaría escribiendo alguna de las líneas de esta chica en esta película. Además, otro punto importante a destacar es que no hay química en la relación de Peter y Michelle. En toda la película, el único indicio de que MJ gusta de Peter es que a veces lo mira. Solamente eso. Es la única química que tienen en toda la película. Y de la nada después se quieren, y eso que en toda la película MJ está con otro tipo. Como que no hay un momento donde se vea el por qué esa chica se interesa en Peter. Más allá del hecho de que es Spider-Man, no, porque lo llega a deducir. Simplemente al final le dice me gustas y es una cagada, porque no hubo ninguna comunicación relevante. Hubo comunicación, pero nada que considere relevante. La verdad queda de más decir que esta relación está muy forzada. El resto de los personajes son para chistes o son de apoyo y no hay nada que comentar de ellos. Simplemente existen, cumplen una función y listo. Lo único bueno, que en realidad la misma película se encarga de arruinarlo, es que podría decir que el personaje de Peter tiene una problemática con la que podés empatizar y entenderlo. El chico tiene 16 años... 16 años. Bueno, no importa. El chico es un adolescente y quiere tener una vida normal, tener novia y todo eso, y no puede porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Se dieron cuenta que en la película nunca se dice eso? Por eso habrá sido mala. Esa frase no puede faltar. Pero bueno, estaban armando algo así como la trama de Spider-Man 2. Pero como que esta problemática interna del personaje no tiene una conclusión. Simplemente vence al villano porque si no todos se van a morir. Y se queda con la chica también. Es como si no enfrentara ningún tipo de dilema realmente. Es lo que pienso yo que la película estaba estableciendo. Tener una vida normal y quedarme con la chica, o ser Spider-Man y no quedarme con la chica. Pero no, simplemente se queda con la chica y repito, no sé cómo porque en ningún momento se los ve conociéndose. Y derrota al villano con un poder que se saca del culo, el sentido arácnido. Lo que arruina al personaje de Peter para mí es que no tiene que decidir nada, no hay ningún dilema realmente. La trama decide por él, y su problema interno simplemente se desvanece. No tuvo que tomar la lección difícil de decir voy a ser Spider-Man y dejar al amor de mi vida, o decir voy a estar con el amor de mi vida aunque tenga la vida de inocentes en mis manos. Y no digo que el personaje tenga que estar entre esos dos extremos, pero la película lo establece y lo deja muy en claro. Por ejemplo, cuando está haciendo algo de su vida personal o social, es interrumpido por su trabajo de superhéroe. Mirando otro aspecto de la trama, también tenemos momentos donde parece que Peter no supera la muerte de Tony, y tiene que llevar la presión social de ser su reemplazo. Y tampoco concluyen en nada sobre ese tema. Es decir, el supuesto reemplazo de Tony era el villano, que al final ahora está muerto. Así que el reemplazo se supone que es de nuevo Spider-Man. Y nunca lo dice la película. Así que bueno, si tenés la duda, vamos a hacer una escena de Peter armando un traje con música de AC/DC. En fin, la película quiere establecer muchas cosas y voy a nombrarlas. El impacto de la muerte de Tony, un villano nuevo, un interés amoroso nuevo y un dilema interno en Peter. Y al querer meter tantas cosas no logra hacer algo bueno con ninguna de ellas. No creo que haya sido la cantidad, porque hay películas que manejan todas estas cosas y hacen un excelente trabajo, sino que fue la ejecución. Y sí, también la cantidad de cosas que quisieron poner, pero en menor medida. Con lo que respecta a la música es bastante sacando cuando ponen AC/DC y a los Ramones. Incluso el tema de Spider-Man, que es el que suena en la película, es el de los Ramones, solamente que versión orquesta. Y está bueno eso. Pero si recuerdo bien, en un momento usan el tema de los Vengadores también y es como que te saca de onda porque se supone que es la película de Spider-Man. Y bueno, no quiero explayarme 10 horas más diciendo por qué el personaje tiene que tener su propia identidad y valerse por sí mismo. Con lo que respecta a lo visual, hay algo que escuché a pocas personas criticar y es el CGI del traje de Peter. Desde que lo vi en Civil War, parece ridículamente falso. Es una burla que hayan películas más viejas y con menos presupuesto que tengan mejores trajes y más realistas. En las escenas de acción, Spider-Man parece sacado de un videojuego, parece que está hecho de goma. Y el contraste de su personaje con los fondos como que no cuadra. Es como si hubiesen puesto una imagen PNG arriba de una ciudad en HD.
excepto cuando usa el traje dorado, ya que este tiene brillos y sombras que parecen que se relacionan con el ambiente en el que está, pero el resto de los trajes se sienten falsos en las escenas de acción. De lo último que quiero hablar es de las personas que dicen cosas como "la película cumple" o "es solo una película de superhéroes", y creo que son argumentos inválidos y matan a la crítica. Si se supone que una película, por ser una temática en específica, no puede recibir críticas porque "hey, es cine de superhéroes, no deberías tomártelo en serio", entonces un montón de películas geniales de superhéroes no habrían salido. Con ese argumento solo limitan el arte, categorizándolo en algo de lo que no puede salir. Imagínense si hace muchos años la gente diría que el cine de mafiosos no debería tomarse en serio, o que los dibujos animados no deberían tomarse en serio. No estoy diciendo que no pueden existir películas que solo quieran entretener, pero esto no es una excusa para hacer un completo pedazo de mierda y un producto mediocre que no respeta a su audiencia. Si la película quiere ser ligera y entretener, por mí está bien, porque sí, después de todo es cine de superhéroes, pero para mí no lo logra y la critico por eso, no por no pretender ser algo más. Así que hablando como esos críticos que dicen que la película cumple con su objetivo de entretener, yo digo, la película no cumple con su objetivo de entretener. Esta película quiere ser mediocre y ni a eso llega. Ni hablar del intento desesperado en la escena de postcréditos donde recurren a la nostalgia y revelan la identidad de Spider-Man. Es la forma más patética que se les ocurrió de seguir haciendo interesante a la saga. Y ni hablar que en todas las películas el que no se sepa que Peter era Spider-Man era un problema, pero después en esta película pasa totalmente lo contrario. Es que, en serio, ¿cuál es el problema exactamente con que se sepa su identidad? Siempre que haya peligro lo van a llamar y los pendejos de sus amigos, por más de que sean atacados por monstruos, van a seguir dando vueltas donde está el peligro, si se supone que es por el tema de proteger a las personas que más. Es simplemente un desastre de inconsistencias. Mi puntaje final para esta película es un 3 de 10. Si te gustó la película y el concepto de este nuevo Spider-Man, lo respeto. No pretendo que nadie piense como yo. Lo que sí pretendo es exponer mis argumentos e ideas. Así que si tienen una opinión distinta, no duden en comentarla. Yo solamente estoy diciendo lo que pienso y exponiendo mis argumentos por medio de un video. Si quieren comentar por qué piensan que estoy equivocado, háganlo y lo voy a responder. Sinceramente, no es una película que no quiero que me guste, porque me encanta Spider-Man, es, después de Batman, mi superhéroe favorito, pero no puedo dejar de pensar que de verdad es mala esta película. Es lo que yo pienso y es lo que yo entendí mientras que la estaba viendo. Y no es por una necesidad de odiar y buscar todo lo malo en la película. Digamos que entretiene un poco, pero mientras más pasa la película y vas viendo todas las inconsistencias y lo estúpida que es, no te termina de convencer. Y ni siquiera no podría decir que entretiene, porque por más de que tenga efectos y escenas de acción que sí son muy divertidas, como por ejemplo cuando Spider-Man pelea con el villano en la batalla de la simulación, más allá de eso la película no logra nada, es solamente un producto reciclado, del reciclado y del otro reciclado. O sea, simplemente no. Así que bueno, si ya saben, si quieren comentar por qué creen que esta película no fue tan mala como pienso yo, son bienvenidos. Gracias por ver.